Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Si usted cree que esto es sol, es porque no sabe lo que es la utilería. Y no sabe lo que fue de madrugada, y lo que va a ser mañana y pasado. No, lo que va a ser mañana y pasado, usted no se cuida, le Sí, pido por favor. No, yo me estoy cuidando. Bien, mire que este solcito simula ser un solcito. No abriga nada. Nada. Bueno, días muy duros, días muy fríos. Y muy adelantados además para esta época del año, ¿no? Los fríos, son fríos de julio y de agosto. Esto se llama otoño recién. Sí. Recién bueno, el quedan... 20 o el 21 estará entrando por eso, el invierno. nos quedan unos 15 días, pero ya se adelantó. Sé que estaba apurado, no sé si tiene trastorno de ansiedad o qué el invierno, pero se vino antes de lo previsto, por la duda. Lo que sí ha significado esto, una alta movida de algunos vecinos del barrio Marconi que hoy pudieron utilizar los servicios de la policlínica. Los compañeros de Subrayado consignaban recién que trabajó a pleno esta mañana, pero a la hora 15, estamos a media hora, la policlínica cierra. En instantes estaremos contactando a los representantes de los trabajadores porque allí se va a generar entonces una nueva dinámica para el barrio. Sí, porque la Federación de Funcionarios de Salud Pública se negó a reintegrarse a la policlínica porque entienden que aún no están dadas las condiciones de seguridad necesarias, mínimas, como para que puedan trabajar. Pero reiteramos entonces que hoy abrió por primera vez y bueno, lo hizo con un servicio bastante reducido. La policlínica es extremadamente importante, no solo desde el punto de vista de la atención de los enfermos, que es para eso que existe, sino por lo que genera en el barrio. Es una presencia del Estado muy significativa, además. Claro que sí. Muy relevante. Y por eso le agradecemos a Martín Pereira, secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que esté en contacto con La Tarde en Casa. Bienvenido. Bienvenido, ¿cómo andan todos? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Bien, muchas gracias. La policlínica reabrió, pero no con su población habitual, con su plantilla habitual de trabajadores. Los mismos serán redistribuidos en otras policlínicas de la zona. ¿Qué pasa con los que sí están hoy allí? ¿También son de la Federación? Sí, lo que fue una redistribución voluntaria y los compañeros que querían seguir trabajando, muchos por vivir en el barrio o porque entendían que debían seguir su trabajo en la policlínica, están abriendo la policlínica de 10 a 14, de 10 a 15, tengo entendido, y el resto de los funcionarios fueron redistribuidos en policlínicas del barrio para seguir atendiendo a la población del barrio en distintos lugares que no fuera la policlínica de Misurraco. ¿Y qué garantías les faltaban a ustedes para hacer esa redistribución que consideraron necesaria? Bueno, los compañeros plantean que lo ocurrido el viernes, que fueron los hechos, no es algo nuevo en el barrio, que ya había ocurrido en la policlínica y cercanos, y bueno, planteaban que no se sentían seguros. Hubo un trabajo del equipo de salud mental de ACE con los compañeros, en el cual vieron que muchos estaban afectados anímicamente por lo que había pasado. Existen presiones de los familiares, de que no trabajen en el barrio y demás, y los compañeros entendían que tenían un compromiso con el barrio, pero que la policlínica en ese sitio no estaba dadas las condiciones para volver a trabajar ahí. Por eso pidieron ser redistribuidos dentro del mismo barrio para atender a la misma población en un radio más o menos que anda a las 14 cuadras desde la policlínica a Misurraco. Entonces tendría que distribuir los servicios para seguir atendiendo la misma población, porque desde la Federación y los compañeros mismos se entiende que la mayoría del barrio nada tiene que ver con estos sucesos, pero que generan inseguridad a los trabajadores a la hora de estar trabajando ahí. Claro, es el trabajo en la policlínica, pero también el trabajo en las casas, en los domicilios. Por allí se decía que los autos en los que se trasladan los médicos muchas veces ni siquiera tienen identificación, que esto habría sido lo que le pasó, por ejemplo, al médico que fue violentamente agredido. ¿Se ha avanzado en ese sentido, en darle más protección al personal de salud, Pereira? Sí, en este caso el auto era el auto particular del médico. Los autos nuestros pedimos que salgan identificados, que son de la RAP, que es la Red de Atención Primaria, que son de ACE, para hacer las distintas tareas. El trabajo en comunidad es muy importante en estas policlínicas y bueno, se va a estar coordinando. En las reuniones que hubo con el Ministerio Interior, quedamos en coordinar con lo que es la Policía
comunitaria, los médicos de familia que salen a hacer domicilios, igual que el personal no médico que sale a hacer el plan aduana y demás tareas en comunidad, hacer una coordinación para que la visita pueda ser en conjunta, el médico, el personal no médico, y bueno, trabajaremos esta semana en ese sentido para ir restableciendo ese servicio que es muy importante para la comunidad y para ACE. Pereira, nosotros la estamos viendo en imágenes, está muy remozada, diría que tiene un edificio moderno, cuidado, enrejado, amplio, en sus ventanas. Es un edificio muy noble en su construcción. ¿Cuántas personas trabajan allí? Personal no médico cerca de 80 personas. ¿En qué turnos? turnos? Alrededor de 40 personas. Bien, ¿y se dividen en turnos? ¿Cómo funciona? Sí, la policlínica tiene un horario habitual de 7 a 17, se tendría hasta las 18 algunos días. Ese es el horario habitual que tenía la policlínica. ¿Cuántas personas atiende o atendía por día funcionando normalmente? Tiene una población de usuarios de ACE en la zona de 9.000 usuarios. Eran alrededor de unas 200 consultas diarias, más o menos. Bien. Si bien aceptaron abrir y con personal que viene redistribuido, cierran a las 15. ¿Eso es una situación gradual? Así como el ómnibus empezó a extender su recorrido, hoy hace el 405 el tramo completo, ¿ustedes van a ir ganando horario hasta llegar a las 17 horas? Bueno, depende de los compañeros que en la redistribución plantearon algunos directamente seguir en la policlínica, y eso va a depender de los compañeros que así estén trabajando. Nosotros pedimos la redistribución, también pedimos la recualización de la policlínica, que en el 2005, cuando bien dicen ustedes, está muy bien lo que es el edificio de la policlínica, que se discutía si remodelar la policlínica o reubicarla, ya es una vieja discusión que viene tanto con los vecinos, nosotros, hace mismo jugada donde reubicarla. En un momento se ubicaba, tenía pensado ubicarla donde está el municipio hoy en día, sobre General Flores, y bueno, esa es una discusión que hay, que bueno, vamos hablando con ACE si la policlínica va a seguir ahí, si se puede buscar un lugar donde reubicarla que le dé más tranquilidad a los trabajadores, y siempre que sea dentro del barrio. ¿Esa es su posición, Pereira? Sí, la posición del sindicato es que se busque una reubicación de la policlínica dentro del barrio, en un lugar más seguro para los trabajadores. ¿Entregarían ese edificio? Sí, se podría ver si hay algún edificio de la Intendencia o de algún otro organismo público que pueda hacer en canje por el edificio, se podría discutir y que quede todo dentro del Estado. ¿Usted no considera que eso sería ceder terreno? Bueno, nosotros si lo miramos del ceder terreno ante las políticas de Estado que han fallado en eso, que es claro que lo que está pasando en el barrio no es común, podría darse que sí, pero nosotros tenemos que velar por la seguridad de los trabajadores y también por el usuario. Han hechos de violencia dentro de la policlínica que no solo afectan al usuario, al funcionario, sino también al usuario que va a atenderse él mismo. Claro, lo que pasa es que van a ocurrir esos hechos de violencia allí donde se mude la policlínica, porque esas personas se van a seguir atendiendo en algún centro de atención de ACE. Sí, no, claro, los hechos de violencia siempre nosotros tratamos y hemos pedido siempre mayor presencia policial para disuadir lo que podrían ser hechos violentos, pero también hace pocos años hubo una balacera enfrente a la policlínica. Los compañeros tienen esos recuerdos, lo viven a diario, y es bravo trabajar con tranquilidad en eso y apostando al trabajo en comunidad y con el barrio. Muchos compañeros siguen con esta camiseta puesta, pero hay compañeros que quedaron muy afectados y que están temiendo por su integridad física cuando van a trabajar, y es imposible que brinden un buen servicio en salud cuando estás pensando y pendiente de otras cosas. ¿Pero ustedes plantearon esta idea a las autoridades de ACE? Sí, se planteó a las autoridades de ACE la reubicación de la policlínica y bueno, quedaron en estudiar la propuesta y contestarnos. Pues da la impresión de que, por todo lo que han dicho, ¿verdad? Y por lo que se llama María Inés, de que sería una señal muy negativa la de trasladarse a raíz de estos hechos de violencia, más allá de que se entiende la preocupación y hasta el miedo que puedan tener los trabajadores de la salud o de otras áreas, y que las autoridades más bien serían de la idea contraria, ¿no? Sí, no, como hablábamos recién, es una señal difícil de dar por parte del gobierno, pero debemos asegurar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios que se atienden allí.
los hechos de violencia cerca de la policlínica o enfrente de la policlínica, o fueron la otra vez, de una balacera enfrente, es muy difícil que el compañero pueda trabajar. Esta vez no fueron solo los compañeros nuevos, que son los que más afectan, sino trabajadores con 17, 18 años dentro del centro de salud, que estaban realmente afectados por la situación y que nos plantearon que el barrio cada vez está más complicado y fuera de control. Bien, está cerrando entonces en minutos la policlínica en el día de hoy. ¿Reabrió con un servicio de policía y vigilancia mayor? Sí, hay un patrullero frente a la policlínica, el servicio 222 se viene cumpliendo dentro de la misma y bueno, hay que ver cuánto dura la saturación que tiene el barrio hoy en día, porque habíamos un problema que había habido en el 2010, que mientras duró la preocupación pública y en los medios de lo que pasaba en el Marconi, había mayor presencia policial y después de estos hechos se bajó. Entonces ahora el Ministerio del Interior aseguró que va a estar la presencia policial permanente para cuidar a los trabajadores y bueno, eso se irá analizando en el correr del tiempo y veremos dentro de una semana o dos cuando baje. No lo quiero interrumpir, pero ¿es representativo un ejemplo de algo que sucedió hace 5 años, 6 años? Bueno, la balacera los compañeros la tienen muy presente. Por supuesto. No son los hechos solo de eso. Han entrado con arma de fuego dentro de la policlínica. Muchas veces estas cosas no son públicas, pero el compañero que trabaja ahí la vive a diario y realmente cuando escuchás es muy difícil decirle al compañero tenés que ir igual. Entonces, creemos que no son los hechos públicos que son lo que se conoce, sino la vivencia diaria que tienen los compañeros que han sido amenazados con arma de fuego dentro del local. Bien, le agradecemos mucho el contacto. Estaremos atentos entonces a lo que ustedes decidan, a lo que se consiga y sobre todo a ver en la medida de lo posible cómo se restañan las heridas y cómo vuelve e intenta volver este barrio también a su normalidad, que la necesita, ¿verdad? Que necesita convertir esto en una crisis puntual y retomar un estado de naturalidad en las cosas. Exacto. Esperemos que se logre a la brevedad y que los vecinos puedan tener la atención y que los trabajadores puedan tener la seguridad de trabajar tranquilos. Gracias. Hasta luego, gracias. El contacto era con Martín Pereira, el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Ustedes lo veían allí en imagen. La verdad es que no tenía claro que la voluntad de traslado era algo que llevaban adelante los trabajadores. Es más, ahora entiendo o intento leer entre líneas las palabras de uno de los directores de ACE, del doctor Millán, que estuvo con nosotros. ¿Milán o Millán? Millán, dije mal. Millán, que decía, nosotros tenemos que velar por los vecinos y por los trabajadores y por los vecinos. Esa es un poco la diferencia, decía él. Seguramente tiene que ver entonces con esta posición que aparentemente no acompaña. ¿No? Como tú señalabas, por las características edilicias, es un edificio realmente bueno y debe haber sido pensado para esa función específica y además está ubicado, me da la impresión de que eso también importa, en un lugar estratégico como para atender a toda esa zona, ¿no? En fin, otra cosa es que también hoy se restablecieron los servicios de la línea 405, se mantiene el ómnibus que había dispuesto el Ministerio del Interior, se va a reingresar de manera gradual en los vehículos que salgan de sus terminales desde las 18 horas y a partir de esa hora y hasta nuevo aviso, los servicios seguirán con destino General Flores y Aparicio Saravia, según difundieron los trabajadores de COET a través de un comunicado. Bien, un fin de semana entonces en el que se esperaba con expectativa que las cosas empezaran a reencauzarse allí en el barrio Marconi y levantando un poquito la mirada y mirando la zona, complicado, ¿verdad? No le fue fácil y parece que no le será posible a la candidata Keiko Fujimori quedarse con la presidencia en su país. Los datos a boca de urna cambian minuto a minuto, pero por milésimas. La diferencia entre ella y Kuczynski es de un punto. Sí, ahora lo que pasa es que ya está muy avanzado el escrutinio, era de un poquito más, se había extendido, es que igual, aunque sea ese el resultado final, es un resultado muy estrecho, ¿no? Exactamente. Era un punto y algo, pero un punto y dos, no mucho más. No he visto los resultados
cómo ha avanzado en esta última hora u hora y media, pero todo parece indicar que Kuczynski será el presidente de un país que tiene una mitad que vota en contra del padre de Keiko, en todo caso. Sí, es posible. Del fujimorismo, y otra mitad que vota a Keiko muy probablemente porque es una Fujimori. Así es como está la cosa. Ella dice que está esperando los votos que vienen del Perú profundo. Claro, donde seguramente tenga... Ella aspira a que cambien esta balanza. De cualquier manera, lo veíamos recién en las imágenes del subrayado ya, Kuczynski ha salido a festejar, si bien había planteado mucha moderación. Y seguimos en una recorrida, nos detenemos brevemente en Brasil. Cae un tercer ministro del gobierno del presidente subrogante, el presidente Temer. Tuvo una conducta indebida el ministro Osorio, se llama Fabio Osorio, y parece que se agarró un avión para volar en particular. Bienes del Estado, claro. Sí, intentó utilizar un avión de la base aérea de Curitiba, la capital del Estado provincial de Paraná, para una gestión personal. Bueno, debía tener alguna tía enferma o algo. Sí, y no tenía más remedio que ir contrarreloj. Claro. Vale decir que en 20 días, no, 22 días, ya es el tercer cambio que tiene que hacer Temer en su gobierno. No le está saliendo bien, pero en realidad al que no le está saliendo bien es a Brasil en este momento, ¿no? Está terrible. Es un momento durísimo. Aparecen ahora algunas pruebas en las que pretenden ahora sí involucrar a la presidenta Rousseff también. Sí, más que pruebas, declaraciones. Declaraciones. Del empresario Odebrecht acusando, de que en una reunión privada le pidió una suma muy grande de dinero que se la diera a al encargado de finanzas de su campaña, dentro del, supongo yo, que será como de estas delaciones premiadas que hay en la justicia brasileña, ¿no? Complicado. Está muy complicado. Complicado porque ya sabemos cuánto repercute en nosotros, y también complicada la Argentina. Su presidente estuvo indispuesto, padeció una arritmia importante, estuvo internado, súper estudiado. Volvió a salir y se lo vio en un club de barrio, de fútbol, en el que se rodó Luna de Avellaneda, en un tono más bajo, pero los médicos le indicaron que no debe tener reuniones estresantes. No, ahora si ves, por supuesto que las fotos de campaña fueron manoseadas, toqueteadas con el Photoshop, ¿no? Pero aún así, el Macri que hizo en campaña, y lo veías ayer, parece que estos 6 meses fueron años, ¿no? Muchos años. Se lo nota mucho más tenso, más estresado, no es para menos. De hecho, la situación de Argentina ya se sabía que iba a meritar este tipo y otras detenciones, pero sí, no, se lo ve bastante desmejorado. El que volvió hoy fue el ministro Astori y estuvo en el Consejo de Ministros, donde dio las nuevas tasas del IRPF que se acordaron. El ministro Danilo Astori presentó los cambios en la propuesta de la rendición de cuentas que será entregada la próxima semana, entra al Parlamento. Y según dijo, y apareció en imágenes, acompañado, respaldado por todos los ministros, con total acuerdo. Al mismo tiempo dijo también que este es el momento adecuado. Agregó, todo el mundo compartió la magnitud del esfuerzo, 1 punto del Producto Bruto Interno. Se trata, según dijo el ministro Astori, de una propuesta moderada. Tengo acá un gráfico que hizo el amigo Pablo Montaldo. ¿A quién le fue mejor y a quién le fue peor? Desde el anuncio de Astori hasta este acuerdo. Ah, mirá qué bueno. Muy interesante, porque allí aparece, obviamente ese es un gráfico que analiza las franjas de ingresos, también la tasa, la alícuota vigente al día de hoy, y lo que se anunció el 23 de mayo, lo que se anunció el 6 de junio y las diferencias. En definitiva, la diferencia entre el 23 de mayo, donde el ministro anunció algunos aumentos de tasa, y lo que se acordó, bueno, las dos primeras franjas se mantienen en 0%, la franja que va de 33 a 50.000 baja un 3%, que era lo que se había aumentado. O sea, está favorecida en un 30%. Sí, está favorecida. Igual va a pagar un poco más por el efecto de que se redujeron se me fue la palabra,
las deducciones. Ajá, Pero es son cifras, va a pagar más, pero no tanto como iba a pagar con ese 3%. O sea que hasta los 50.000, en principio, en materia de alícuotas, quedan igual. O sea que esta negociación, emprendida por el Frente Amplio con el gobierno, logró que bajara un 3% lo que había anunciado Astori. Luego, en la franja que va de 50.000 a 100.000, más o menos, hay un 1% más. Y en la franja que va de 100.000 a 167.000, ahí la diferencia es la mayor, es decir, o es una de las mayores, va a pagar un 2% más. Es decir, la negociación que emprendió el Frente Amplio logró que se anulara el aumento para la primera franja que se aumentaba, de 33 a 50, que se aumentara un 1% más la que va de 50 a 100, que se aumentara un 2% más la que va de 100 a 167.000, pero la franja siguiente se aumenta un 1, o sea, los que ganan de 167 a 250 tienen un aumento menor, son muchos menos también, que los que ganan de 100 a 167. En resumidas cuentas, los que salieron perdiendo fueron los trabajadores que tienen ingresos entre 100 y 167 y arriba de 250.000 pesos que en el planteo del Frente aumentan un 2%. Y los que salieron beneficiados fueron los que ganan entre 33 y 50 aproximadamente, a quienes se le anuló el aumento propuesto por Astori, y entre 50 y 100, que esos tendrán un aumento del 1% con relación a lo propuesto inicialmente. ¿Esa tabla de su amigo nos la presta? Se la presto después, sí, cómo no. ¿La podemos usar para ponerla en el Facebook? Y en el Facebook, ¿cómo no? no? Porque ¿quién va a mirar esa manito? No se ve. ¿Se ve ahí? No, sí, no, se ve que usted tiene un rectángulo ahí. Claro, más que eso no le podemos ofrecer, Sotelo. Y bueno, está. Yo después te la mando. Ahí está, Facebook, mándesela a las compañeras no de arriba. No le tienen fe acá al compañero, ¿no? ¿No le tienen fe al que hizo la tabla? No, a la cámara, o sí. Es que ya se quedó en negro, además. Bueno. Sotelo, esto es tecnología HD, Sotelo. No, esto va a salir bárbaro. Mirá qué bien que sale. Ahí, mirá, ahí tenés. Gracias, Pablo. ¿Cómo no? Ahí tenés. ¿Cómo y no? si ustedes no la entienden, ahí tenés, duden de su capacidad. Esta es la diferencia, del 6 al 23. Sáquese dedito, mire lo que es eso. Pero por favor, lo bueno es que lo puedo todo. ampliar así, ¿ves? Y ahí queda mejor todavía. Por favor, bueno, Sotelo. Ahí tienen, ¿ves? Del 23 al 6, 00, menos 3, 1, 2, 2. Préstemela que se la voy a mandar al diputado de Los Santos, después le cuento. Bueno, ¿cómo no? Ahora vamos a hacer una pausita, pero antes recordarles a ustedes que en Dedicar el servicio de acompañantes te ofrece un plan familiar por desde solo 499 pesos por mes. Que usted puede llamarlos al 2-917-57 y les recordamos que Dedicar es tu acompañante ideal. Hay modificaciones en la reglamentación, en el trámite de la habilitación de bomberos. Nos va a acompañar el director nacional de bomberos, Leandro Palomeque, para hablar sobre estos temas. En instantes ya seguimos. Este jueves empezamos las clases particulares con tu hijo. Y para tocar el saxo hay que tomar mucho aire. Por eso te recomiendo el Lisoform automático, que neutraliza todos los malos olores de tu casa. Lisoform, cuida lo que querés.